Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy es miércoles y como todas las semanas, hoy tenemos aquí el podcast, estamos en playoffs, vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar de esas 4 eliminatorias de semifinales de conferencia y como siempre nos acompaña un invitado muy especial. En este caso es Sergio Rabinal y viene para analizar todo lo que ha pasado en los playoffs hasta el momento, para analizar, por supuesto, las eliminatorias que estamos viendo y de la que ya hemos visto al menos un partido y todo, como siempre, en este podcast. Así que vamos con ello. ¡Let's go! Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Siguen los playoffs, ya vamos acumulando partidos, vamos acumulando noches de intenso baloncesto y cada vez se pone más seria la cosa, cada vez estamos viendo mejores partidos, sobre todo mejores defensas. Ahora hablaremos bueno, yo creo los conjuntos, ¿no? De los que todos estáis esperando hablar, de esas franquicias que están dando la sorpresa, que no son pocas. Y para ello, como siempre, traigo a un invitado de lujo. Es la segunda vez que se pasa por el canal. La primera lo hizo para hablarnos de su libro, ¿no? Como dice Ujú. la mítica expresión. Pero bueno, hoy vamos a aprovechar también para presentar aquí a Sergio Rabinal, que hoy se pasa a hablar un poquito más de actualidad. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas, creo que es la tercera, porque en el verano La tercera, pasado pues hablamos cierto. del nuevo CBA, de cómo iba a impactar a la agencia Eso es cierto. libre, pero sí, podemos aceptar que es la segunda en rigor. Es que quería, Pues quería muy... darle promoción al libro, por eso te lo decía. Sí, además nos quedó bastante entretenida. Pues la verdad es que están siendo unos playoffs bastante entretenidos. Esta segunda ronda muy intensa. Estamos hablando ahora miércoles, llevamos casi todos los equipos llevan al menos un partido, salvo Denver y Minnesota, que llevan ya dos. Y la realidad es que estamos viendo un inicio de segunda ronda de semifinales de conferencia más apretado de lo que esperábamos, a pesar de lo que reflejan los resultados, que en muchas ocasiones no son un buen indicador de lo competidos que pueden ser los partidos. Ujú. Y bueno, antes de empezar con esto, Sergio, que vamos a ir, como Ujú. ya nos quedan poquitas eliminatorias, pues también es más fácil, ¿no? Poder hablar de todo que a través de la temporada regular, que al final 30 franquicias, pues es mucho más difícil de cubrir. Pero sí que quería que nos hablases un poquito, ¿no? A modo de introducción y también para el que no te conozca, un poco quién es Sergio Rabinal, para el que no haya visto esas 2 charlas que hemos tenido, y sobre todo también por ese nuevo proyecto que lleva poquito, ¿no? En Ujú. Gigantes, ya no solo escribir en Gigantes, sino el tema del podcast con Nacho Losilla, que se pasó la semana pasada. Cuéntanos un poquito quién es Sergio Rabinal y qué se está haciendo a través de Gigantes con todo el tema de recuperar este podcast y de actualidad, ¿no? No solo de NBA, sino también de baloncesto, de Euroliga. Cuéntanos un poquito. Ujú. Bueno, yo soy un periodista especializado fundamentalmente en baloncesto, concretamente ya más en NBA, pero en realidad en todo lo que tiene que ver con la pelota naranja. Y llevo ya, creo que son 7, bueno, en realidad llevo 10 años cubriendo baloncesto en medios, pero de manera profesional solamente desde 2018. Hasta hace nada estaba en NBA.com, que era la web oficial de la NBA en España. Y en marzo me surgió la oportunidad de colaborar o de liderar el proyecto de Gigantes Podcast, que es una plataforma, como bien indica su nombre, de audio, dedicada fundamentalmente a crear programas de baloncesto, de todo tipo de ligas, de todo tipo de competiciones, NBA, Euroliga, ACB, Liga Femenina Andesa, es decir, todo lo que, donde haya un balón de baloncesto, ahí estaremos. Y lo chulo es que tenemos programas diarios, como es el Gigantes Daily, donde en 10 minutos te contamos toda la actualidad deportiva del baloncesto, o como mencionabas, programas más de profundidad y dedicado a la gente que sigue diariamente la liga, como es el NBA House, que ya lo hacíamos antes Nacho y yo. Y bueno, nuevas marcas, nuevos programas que van a ir saliendo y que creo que llenamos un vacío que no había hasta ahora, porque hay tropecientos mil podcasts de básquet, pero no había una radio, entre comillas, Ujú. dedicada al baloncesto como es esto. Y hacerlo de la mano de Gigantes del Básquet, que es el medio de referencia del baloncesto en España, es un honor y, vamos, una responsabilidad gigante, valga la redundancia. Sí, bueno, por aquí en la descripción de las plataformas lo voy a dejar porque, bueno, eso ya te digo, lleva un Ujú. poquito, no sé cuánto lleváis más o menos, Nada, tres cuando estamos semanas o hablando de algo así, esto, ¿no? 3 semanas. Eso O es, sea, es eso que es. ha salido hace prácticamente nada. Es algo completamente nuevo, muy
muy bien trabajado, es decir, hay bastante trabajo detrás, pero quiero decir, todavía estamos aprendiendo cómo responder a lo que pide la audiencia, cómo darles contenido diferencial y más atemporal, que muchas veces en los podcasts no se suele hacer tanto porque se tira mucho más de Actualidad. actualidad. Ujú. Vale, perfecto. Pues os voy a dejar por aquí un poco los enlaces por si queréis ir a echarle un ojo. Y bueno, Sergio, ahora vamos a empezar un poco con el análisis, pues porque al final ahí tenemos 4 eliminatorias abiertas en estas semifinales de conferencia. Ya son Ujú. menos los equipos, ya se reducen a tan solo 8 equipos que son los que van a luchar por el anillo. Y mucho de lo que hablar. Antes de nada y entrar en cada una de las eliminatorias, que me cuentes. ¿Qué te ha parecido ya no solo este primer partido, o en el caso de Minnesota y Denver ya tenemos dos y ya se puede hablar un poquito más, pero sí que me gustaría preguntarte un poco por tus sensaciones generales de estos playoffs, ¿no? Porque es Ujú. verdad que parece que sobre todo el primer día, segundo día, empezó un poquito flojo, pero bueno, todos los que seguimos NBA sabíamos que esto se iba a reactivar, pero había como ciertas voces diciendo como que estos playoffs, los Celtics eran muy favoritos, los Nuggets eran muy favoritos, que se ha visto que, y luego hablaremos de ello, que ojito porque puede cambiar bastante la cosa por ahí. Pero en general, ¿qué te están pareciendo estos playoffs a nivel global, a nivel de juego, a nivel de sensaciones que te están transmitiendo? Bueno, yo te diría que me está decepcionando un poco, dentro de que me están gustando, me está decepcionando un poco el nivel de ajustes o la evolución de las propias series. ¿Qué es decir? ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. Que me resulta en muchas ocasiones bastante predecible lo que van a hacer muchos equipos. No tanto por haberlo seguido durante todo el curso de la temporada, sino por lo que son capaces de trasladar, de lo que son capaces de ajustar en función del rival. Y quizá la serie más definitoria, la serie que mejor define todo esto, lo que estoy diciendo, fue la anterior entre Boston y Miami, donde Boston, sin simplemente hacer nada nuevo, sin ajustar mucho, sí que haciéndolo, en este caso Miami, se llevó la serie de calle. Me está decepcionando en cierta medida esto porque sí que ha sido una tendencia muy clara de los últimos años de que llega a playoffs, llega una serie y cada serie es un universo concreto, es un nuevo mundo donde se producen mini partidos dentro de los propios partidos que te dan pie a diferentes lecturas o diferentes ajustes. Me está decepcionando, como decía, un poco eso, pero todo puede cambiar, todo puede ser de la noche a la mañana, un equipo da con la tecla, un staff técnico introduce un factor nuevo y eso cambia por completo. La realidad es que ahora quizá es por una cuestión de que hay mucha diferencia entre equipos, entre, por ejemplo, puede ser el caso de los Knicks contra los Sixers en la anterior eliminatoria, o ahora mismo que estamos viendo que Oklahoma puede pasar muy por encima de Dallas si mantiene este nivel. No lo sé. Me mantengo optimista, como siempre, en este tipo de situaciones, pero esperaba quizá algo más de competitividad, pese a que hemos tenido, por ejemplo, un Game 7 con el anterior entre Cleveland y Orlando. Ujú. Quizás el Game 7 menos Game 7, ¿no? de la historia que se hablaba, porque a pesar de que hubo ahí una remontada, al principio empezó muy bien Orlando, pero siempre de un Game 7 esperamos un poquito, un final quizás un poco más igualado, ¿no? Al final Ujú. Orlando creo que tenía lo que tenía, al final ahora yo creo que también les ha venido bien estos playoffs, no solo para coger experiencia, sino para reafirmarse un poco Sí. en lo que les falta. Pero bueno, un poco agridulce, ¿no? Digamos, ese Game 7, que yo creo que también lo podíamos esperar, ¿no? Al final, un poco por la diferencia entre equipos. Bueno, yo no comparto eso lo del Game 6 menos Game 7, no por nada, sino porque a un partido eliminatorio esto es igual que en una final. Tú puedes empezar fantásticamente el encuentro, pero lo importante es cómo lo consigues trasladar eso durante, en este caso, 48 minutos. Yo creo que Cleveland, por inercia, tenía que acabar ganando esa serie. Lo preocupante es que les llegasen a remontar primero el 2-0 y que llegaran a ponerse 3-2 con opción de. Ahora lo estoy diciendo de memoria, igual me equivoco, pero con opción de sellarlo antes que Cleveland. Pero el caso, con esa plantilla, a pesar de que tengamos a Marcus Morris o a Tristan Thompson dentro de los Cavaliers, no puedes permitirte ciertos lujos contra unos Orlando Magic que son debutantes en los playoffs. Pero bueno. Veremos cómo se resuelve en esta eliminatoria entre Cleveland y Boston. No tengo muchas expectativas, o sea, por la parte del este no tengo Sí. ningún tipo de expectativa de entretenimiento ni de sacar muchas conclusiones, porque incluso, aunque acabe yéndose, por ejemplo, a 6 partidos, Boston es muy superior. Solamente ellos o una lesión puede privarles de llegar mínimo a finales de conferencia y a partir de ahí ya quizá es cuando empiece la temporada de Boston Celtics.
Ujú. Bueno, justo ya que hablas un poquito de esta eliminatoria, de los Celtics, de Cleveland, ¿no? Que a priori parece la más desigualada. Es cierto que en el este parece bastante más desigualado que en el oeste, que pueden ser dos eliminatorias que veremos si se pueden competir. Esperemos que sí. Pero este Celtics Cleveland, claramente la más desigualada. Al final, los Celtics es una máquina perfecta. Que todo el mundo se echó las manos en la cabeza por esa derrota ante Miami, pero estaba claro que, evidentemente, un partido así, Miami no era sostenible con lo que hizo, sobre Ujú. todo a través del triple. Pero ¿cómo ves esta eliminatoria? Y háblame un poquito, no tanto de los Celtics, que creo que hemos hablado mucho, pues todos sabemos lo que tiene. Además, está sumando unos playoffs de Derrick White, que ya sabíamos que era un gran jugador, pero es que se está convirtiendo todavía en algo más. Está metiendo, creo que el anterior partido fueron 8 triples, este 7, por encima del Sí. 50% en todos ellos. Y luego, claro, súmale a todo eso la defensa. Pero quería preguntarte un poco por unos Cavs que, como tú comentabas antes, ¿no? Era un equipo que, pues obviamente, por estatus, por jugadores, por momento, ¿no? Del proyecto, no te digo pasar por encima de Orlando, pero sí ganar con mayor suficiencia, ¿no? Al final Sí. les costó bastante, fueron en Game 7, esto también pues va llevando el desgaste de los jugadores y es un equipo que durante la temporada regular hubo ahí varios momentos, sobre todo hubo muy importante con la lesión de Garland, con la lesión de Mobley, donde tanto Allen como sobre todo Mitchell pues echaron el equipo a las espaldas y tuvieron una racha increíble. ¿Cómo ves el futuro cercano de unos Cavs? Que todo parece indicar que no van a poder competir esto. Y de cara a Mitchell, ¿no? Que también parecía que coqueteaba incluso de cara al futuro con poder salir de la franquicia. El tema Garland, que parece muy preocupante. El tema Mobley, que parece que está jugando mejor, pero sigue faltando un puntito más en ataque. Cuéntanos un poquito cómo ves a este equipo de cara al futuro. Bueno, yo he de decir que Cleveland es una de mis decepciones de esta temporada. Creo que todos esperábamos mucho más. Creo que el año pasado se les dio un año de test, un año de prueba, de crecimiento, porque eran muchos cambios los que tenían que hacer frente. Y creo que JB Bickerstaff no ha dado con la tecla. Y aquí está el punto fundamental, porque si tú tienes una plantilla prácticamente igual a la que le has añadido dos jugadores que deberían ser justo lo que te faltaba, es decir, Max Strus y George Niang, con eso ya tienes para competir. Con eso ya tienes, sobre todo, no quizá tanto para llegar lejos, ser campeones, aspirar a algo, sino por la mera sensación de lo estamos haciendo mejor que el año pasado. Sí, al final has conseguido superar una eliminatoria, lo que decías tú, ganando en 7 partidos son los debutantes que son Orlando Magic, que a nivel ofensivo les queda muchísimo trabajo por delante para pulir ciertos aspectos, pero a mí me ha decepcionado bastante. Creo que Cleveland tiene un problema en ataque muy severo de una cuestión de distribución de roles, de organización de quién tiene que tomar las decisiones y al final tú ves que todo acaba derivando en lo que sea capaz de hacer Donovan Mitchell y si no tiene el día, se acabó. Y no hay una alternativa. Y es una pena porque hemos visto cómo este proyecto que tenía tan buena pinta en 2021, 2022, se ha ido perdiendo poco a poco. Pero se ha ido perdiendo no de una manera catastrófica o de la manera que pudieron caer los Brooklyn Nets el pasado año, sino de que no son capaces de superar un muro que ellos mismos han establecido. Francamente, conociendo cómo funcionan los Cavaliers, creo que no harán grandes movimientos y que lo único que sí creo que podemos esperar es que en el momento en el que caiga Cleveland, que podemos darlo un poco por hecho, a pesar de que siempre pueden cambiar las cosas, creo que la primera y el fundamental cambio que deben de hacer está en el banquillo. Pese a que J.B. Bickerstaff lleva muchísimo tiempo en la NBA, sabe muy bien y ha hecho un fantástico trabajo de crecimiento, no ha terminado de hilvanarlo con el siguiente nivel que demandaba este grupo, que es ser competitivo, ser un aspirante o al menos jugar a un nivel a la altura de lo que es tu plantilla. Ujú. Y a nivel personal, a nivel de sensaciones, ¿crees que al final Garland, con Mitchell, con Mobley, con Allen, porque al final son grandes jugadores, uno, al Ujú. final son todos jóvenes dentro de lo que cabe, o sea, no tenemos tampoco ningún jugador, ¿no? Muy veterano. ¿Crees que con un cambio de entrenador, a lo mejor acertar, ¿no? En esa tecla adecuada, Ujú. podría funcionar? ¿O ves, por ejemplo, por lo que has visto, ¿no? Hasta el momento que también, pues depende un poco de lo que comentabas antes, ¿no? De los roles que le da el entrenador, pero ¿crees que estos cuatro jugadores, que digamos puede ser el esquema, ¿no? O el esqueleto básico de esta franquicia de cara a los siguientes años,
puede funcionar? O ves que quizás es necesario otro cambio, ya no para poder ganar el anillo, que eso es algo muy complicado y lo sabemos, Mm. pero sino para poder dejar mejores sensaciones, ¿no? Competir, a pesar de salir eliminados en semifinales contra los Mm. Celtics, que puede ser algo normal dentro de lo que cabe, Sí. pero dejando unas sensaciones que cambien un poco, ¿no? El devenir del proyecto. Yo creo que sí. O sea, yo creo que con este Big Four, entre comillas, sí que Ujú. deberían ser capaces. Ahora mismo tiene, por ejemplo, a Jarrett Allen lesionado, que es un factor importante porque obliga a Evan Mobley a tener que jugar mucho más de 5 y él realmente es un 4. Que hablando de Mobley, a mí me parece un jugador increíble, con unas condiciones magníficas, pero que no tiene sangre. Y en Eso. el baloncesto, si no tienes sangre, es muy complicado. Tienes que ser extremadamente bueno en lo que hagas para que con un nivel de intensidad 5 superes al resto simplemente por puro talento, por puras habilidades. Y a pesar de que defensivamente es buenísimo, tiene una capacidad para cambiar de marca, para imponerse en la pintura, para proteger el aro, al mismo tiempo en ataque se desvanece. Y sí, marca 17 puntos, por ejemplo, en este inicio de eliminatoria contra los Celtics, pero porque lo ponen en el boxscore, pero yo no los he Ujú. visto. O sea, es decir, son puntos que, a mi modo de ver, no terminan de marcar la diferencia, no terminan de ser trascendentales como si ocurre con otros jugadores. Y ese es el punto fundamental. Garland es un base puro, uno de los pocos bases clásicos que ahora mismo podemos encontrar en la NBA. Y debería funcionar, lo pongas donde lo pongas. Y sin necesidad de meter 15, 30 puntos. Es decir, simplemente organizando, ya tienes un punto desde el que partir. La cuestión es resolver la ecuación Evan Mobley. Hasta que no consigan encontrar un entrenador que resuelva ese punto, esa X en la ecuación, los Cavaliers están un poco vendidos a lo que pueda ocurrir pues con Donovan Mitchell, a que Isaac Okoro tenga, perdón, Isaac Okoro, Caris LeVert tenga una buena noche, a que George Niang de repente meta 4 o 5 triples o Max Strus. Y eso es un poco, es que los Cavaliers tienen un techo de cristal muy claro, muy evidente y que, pero precisamente por eso tienen todavía que pasar por ese proceso quizá para poder ponerle solución, porque hasta que no llegas a este tipo de circunstancias y ves los problemas, no puedes ponerle solución. Ujú. Y de un proyecto como el de los Cavaliers, ¿no? Que comentabas que sí que tiene el talento, tiene la juventud, quizás falte ahí dar con la tecla adecuada en el banquillo, a otro como los Celtics, que digamos que está en modo tren de mercancías, arrasando con todo. Y como tú comentabas al principio, ¿no? Parece que lo único que se puede interponer entre estos Celtics y las finales o incluso el anillo es el tema de las lesiones, ¿no? Que ya hemos visto el tema Porzingis, que ellos pues obviamente están viendo que con lo que tienen hasta el momento les da y tampoco van a forzarlo, pero pues bueno, estamos viendo eso, lo que te decía, un equipo muy Sí, dominante que tuvo pues un partido que como puede tener todo el mundo, pero no pasa absolutamente nada, lo que hablábamos antes de Derrick White, un equipo que se forma a través de la defensa, porque hablamos mucho pues, de Derrick White a nivel ofensivo ahora, pero Derrick White a nivel defensivo es una absoluta barbaridad, también por su sí. tamaño, también el paso adelante que ha dado Jaylen Brown durante la temporada en este aspecto, Holiday, Porzingis cuando está, que también pues cambia un poquito todo. ¿Cómo estás viendo a estos Celtics y qué debilidades, si es que tiene alguna, aparte de las lesiones, le puedes estar viendo dentro de estos A playoffs? ver, a ver, Boston tiene una debilidad fundamental y que todavía no ha terminado de resolver, que es qué narices hacemos cuando no nos entran los triples. Y Miami es uno de los equipos que mejor lo ha explotado históricamente contra estos Celtics. Le pasaba en la última etapa de Brad Steven y le ocurrió también como herencia a Joe Matsura el año pasado. Y bueno, perdón, y me olvido también, sucedía en cierta medida con Ime Udoka porque son un equipo construido alrededor de dos aleros, donde tus bases son más bien combo guards y no tienen esa ascendencia de organizadores que sí podía tener Marcus Smart, por poner un ejemplo, y que deriva en situaciones en las que son demasiado dependientes de lo que puedan producir desde el triple, de puro acierto, es decir, porque los Celtics te van a ganar porque son una supernova ofensiva, porque te exprimen, te llevan a un límite físico y ofensivo donde constantemente están poniendo el balón en la pintura, están pisando aro, ven, están pisando Pintura. pintura y están consiguiendo mover el balón a partir de ahí. Cuando se cierra eso, cuando se bloquea esa fuente, los Celtics colapsan en cierta medida porque no tienen recursos o no tienen los recursos necesarios. Y ahí esperamos, o ahí es donde emerge de repente Jaylen Brown, que sí que tiene esa capacidad creativa que a veces a Jason Tatum le falta, o Al Horford, que pese a todo lo veterano que sea ahora mismo el dominicano, sigue teniendo esa visión que no se pierde, ese toque y ese entender el baloncesto que convierte a los Celtics en un equipo diferente. Pero claro, ahora mismo en estos playoffs no puedes depender de lo que te pueda crear Al Horford o de que
Jaylen Brown esté constantemente produciendo desde el bote para el resto, porque además ese no es su rol. Yo sigo viendo a los Celtics finalistas. Para mí no ha cambiado nada desde que empezaron los playoffs. Miami simplemente reflejó lo que era evidente, y es que tienen problemas en la creación de juego, como lleva ocurriendo durante toda la temporada y se ha visto muchas veces en el clutch. Pero bueno, veremos si hay algún equipo, como son los Knicks, que le puedan hacer frente en unas hipotéticas finales de conferencia, aunque habrá que ver si llegan enteros, porque los pobres Knicks están teniendo lesionados casi por minuto. Justo, vamos a enlazar con esa eliminatoria, que justo te iba a preguntar por eso, ¿no? Unos Knicks que sí que es verdad que el primer partido pues, les costó bastante, tuvieron que remontar en el último cuarto, también hubo ahí temas de polémicas arbitrales, con el pie de Nesmith, el tema de Turner, el tema de la falta pitada y luego quitada a Jalen Brunson, pero bueno, fue un partido yo creo que para los espectadores muy divertido de ver, al final en Madison pues también ayuda, ¿no? Y parece que llevan volandas a estos Knicks. Y bueno, un Branson que está pues confirmando, ¿no? Viniendo a confirmar el nivel de superestrella, ¿no? Dentro de la liga, llevando a estos Knicks ¿no? a semifinales. Pero lo que tú decías, ¿no? Aquí creo que el principal problema, la principal preocupación, tiene que ser los minutos. O sea, varios jugadores por encima de 40 minutos, la rotación, bueno, todos conocemos a Thibodeau, pero bueno, al final es un equipo que se va cargando, ¿no? También creo que una de las claves puede estar en ver cómo llevan esta eliminatoria contra los Pacers, si pueden acabarla pronto o no, porque esto sí que puede dar un mayor desgaste que los Celtics a priori, ¿no? Al menos Ujú. no pueden tener. Pero ¿cómo ves? ¿Cómo ves primero esta eliminatoria? ¿Cómo ves a los Knicks? Y también preguntarte un poco por si ves a estos Pacers con algún tipo de posibilidad, ¿no? De por lo menos asustar, ¿no? A unos Knicks que a priori parecen un equipo mucho más sólido, ¿no? Asustar yo creo que sí, porque en algún momento Tyrese Haliburton debe de recuperar o debe recordar cómo se juega el baloncesto, que es algo fundamental que se le ha debido olvidar desde que tuvo la lesión muscular a principios de año. A mí lo de los minutos con los Knicks no me preocupa. O sea, llevan ya entrenados a este nivel durante toda la temporada, llevan ya todo el curso jugando este volumen de minutos, y los jugadores NBA no se lesionan por jugar muchos minutos, se lesionan por acumulación de cargas. Si esos minutos están bien repartidos, salvo el caso de Josh Hart, que lleva jugando ya varios encuentros todos los 48 Sí. minutos, yo creo que no debería haber ningún problema. La cuestión con los Knicks es que están teniendo muy mala fortuna con las lesiones, y eso le podría pasar a unos Celtics que reparten minutos como a unos Knicks que no los reparten. Y eso es un poco la esencia del deporte. Yo creo que, volviendo un poco a lo que hablábamos, yo creo que los Knicks deberían pasar, deberían vencer, no sin problemas, porque al fin y al cabo los Pacers te pueden poner en aprietos, y Rick Carlisle es alguien que sabe leer muy bien las eliminatorias y sabe ajustar fantásticamente bien. El mejor ejemplo es cómo lo ha resuelto anteriormente ante Milwaukee Bucks, que le ha conseguido dar la vuelta a imponerse, pese a tener un equipo, depende de cómo lo mires, mejor que el de Milwaukee, pero al fin y al cabo tienen esa profundidad y un jugador diferencial como era Damian Lillard. Y para mí estos Knicks son el mejor candidato o el mejor equipo en toda la conferencia este para plantarles cara a los Celtics, incluso con los que han sido eliminados, como podía haber sido los Sixers o Miami, que ya hemos visto que les pusieron en aprietos. Al final ha sido un Sí, 4-1, pero sí. no ha sido tan 4-1 como otros que hemos visto. A mí, ya te digo, estos Knicks me están gustando, me han gustado mucho durante todo el curso y tengo muchísimas ganas de seguir viéndoles, a pesar de que, pues bueno, Mitchell Robinson esté lesionado, Julius Randle no esté. Veamos que Isaiah Hartenstein está superando todo tipo con creces su rol, y Jalen Brunson, que también llega tocado del tobillo, de la mano, etcétera. Ujú. ¿Y cómo ves también este enfrentamiento? Porque al final son dos equipos, yo creo, si pusiéramos una línea, estarían cada uno en un extremo, ¿no? Porque al final, Mm. si comparas los datos, estás hablando de los Knicks, que creo que son la segunda mejor defensa, con una de las peores, la 27. Vas a mirar rebotes, que vi un cuadro comparativo que es increíble. Rebotes, son los quintos los Knicks, 28 los Pacers, te vas a rebotes defensivos, noveno versus 24. En puntos son el mejor ataque versus, creo que era el 20 me parece, que eran los Knicks. En asistencias los primeros, en pace los segundos son los Pacers, y todo lo contrario los Knicks, ¿no? Que juegan mucho más estático. En pace son el último equipo, o sea, estamos enfrentando al segundo equipo contra último. ¿Cómo ves también este choque de estilos en cuanto a conjuntos? Y también de qué manera piensas que le pueden hacer daño estos Pacers, que estuvieron a punto ya de hacérselo en el primer partido, imponiendo un poquito más su juego, pero ¿cómo ves que
le podrían hacer daño, a pesar de que los Knicks, pues en principio, ¿no? Pues son los claros favoritos en esta eliminatoria. Bueno, lo mencionabas, el tema de los rebotes es fundamental para los Knicks porque son el equipo que mayor porcentaje de volumen ofensivo captura de toda la NBA en estos playoffs, que también tiene que ver con que su creación de tiros no es la mejor, tienen ya predispuestos muchos de sus jugadores a capturar el rebote y eso, digamos que por inercia es más fácil conseguirlo. Muchos equipos directamente en la NBA renuncian a Sí. ese rebote ofensivo por proteger su balance y proteger la canasta en el otro lado. Mm, y es que por estilos me parecen dos equipos muy similares. Lo que marca la diferencia es quizá el ritmo, quizá el dinamismo, porque los Knicks retienen muchísimo más el balón porque no tienen más armas. Es decir, ¿a quién le vas a dar la bola para crear? Dante DiVincenzo lo puede hacer de manera ocasional, pero no puedes estar confiando perpetuamente en que DiVincenzo pueda generar trasbote. Lo mismo con OG Anunoby, que es simplemente un finalizador, un magnífico defensor y un finalizador a nivel ofensivo. No tienes más porque estás limitado por no tener a Julius Randle, al contrario que unos Pacers que sí que tienen esas armas. Puedes depender un poquito más de Tyrese Haliburton, puedes relegar el balón en Pascal Siakam, que ya está acostumbrado a ese tipo de roles en los Raptors. Para mí, por estilo, no es tanto, es una cuestión de personal, de que unos tienen un personal enfocado en una línea y otros que son muchísimo más polivalentes. Ya te digo, por resumir un poco, yo veo a estos Knicks capaces de, a pesar de las lesiones, estar en disposición de imponerse por físico, por conexión, por equilibrio entre todas sus partes, que unos Pacers que, francamente, durante toda la temporada me han dado la sensación de que viven a fogonazos, de que viven un poco a lo que sean capaces de producir en transición o en llegada y que muchas veces, dependiendo del plan ofensivo del oponente, eso se viene abajo. Ujú. Y bueno, vamos a pasar de esta eliminatoria y sobre todo de esta conferencia en la que parece que tenemos dos claros favoritos, aunque veremos también lo que tú comentabas, ¿no? Los Pacers si consiguen pues, poner un poquito en aprietos, que también va a depender obviamente del nivel de Haliburton, que estamos viendo un Haliburton ya no desde ahora, es lo que tú comentabas, ¿no? Desde la lesión a un nivel muy diferente, ¿no? Al que nos tenía acostumbrados. Y vamos a un oeste en el que tenemos dos eliminatorias que si bien se podrían acabar antes también de lo esperado, son un poco lo que comentabas tú antes, ¿no? Que al final, pues, no tanto en el Timberwolves marcadores como un poco engañosos, ¿no? Pero al final, yo creo que íbamos a empezar por esa eliminatoria y quiero saber un poquito tu opinión al respecto. La eliminatoria entre Timberwolves y Nuggets, yo creo que esperábamos todos que estuviese muy competida. Pero no esperábamos, yo creo, este golpe encima de la mesa poco de estos Wolves, ¿no? Ganando los Ujú. dos primeros partidos, ahora se van a casa con la posibilidad de cerrarlo bueno, sin haber perdido partido, ¿no? Porque todavía no han Sí. perdido partido, igual que los Thunder. ¿Cómo estás viendo esto, ¿no? Un equipo que si bien pues, tenía muy buena pinta, con jugadores muy defensivos, con una estrella como Edwards, con un Gobert, que aunque se le critica mucho, al final está haciendo una de las mejores temporadas. También creo que de cara a playoffs pues con los McDaniels, con Edwards, que también no olvidemos que es un magnífico defensor, con Nickel Alexander Walker saliendo desde el banquillo, están cubriendo un poquito estas carencias, ¿no? Que tenían a nivel defensivo y está montando uno de los conjuntos, yo creo que a nivel global, ¿no? O sea, a nivel de juego y de todo, porque en regular season es cierto que les había faltado un poco respecto al ataque, pero ahora parece que lo están solucionando en playoffs. De hecho, en Ujú. playoffs son ya el primer ataque, que estoy mirando el dato antes, y la cuarta defensa. ¿Cómo ves tú a este conjunto y si ves también a unos Denver Nuggets que son los actuales campeones y que al menos pensamos que aunque sea en Minnesota deben competir, ¿no? Esta eliminatoria. A ver, a mí el primer partido sí que me sorprendió, es decir, sí que no me esperaba ese nivel de escrutinio defensivo que fueron capaces de desplegar los Timberwolves, pero el segundo, que es donde más la gente le llamó la atención, porque fue una primera parte brutal a nivel de trabajo atrás, de protección, de saltar las salidas, de forzar pérdidas, etcétera, ahí ya más o menos te lo podías intuir. ¿Por qué? Porque los Timberwolves han dado con una clave y es anular a Nikola Jokic. Lo están consiguiendo minimizar, le están consiguiendo mermar en ataque y eso hace que todo el ataque, toda la ofensiva de Denver colapse en cierta medida. Y el mejor ejemplo de esto es Jamal Murray, lo frustrado que estaba. Hay que mencionar también que el nivel arbitral en cierta medida les vino muy mal a los Nuggets porque no estaban acostumbrados a ese nivel de contactos, porque si permitieron contactos que de normal no es habitual en un partido de estas características. Ahora bien, no podemos dar por muertos ya a un equipo que es Denver Nuggets, que durante, ¿qué llevamos? 9 meses de temporada han sido el mejor equipo con diferencia, el
la mayor apisonadora que te puedas encontrar y ahora de repente de la noche a la mañana no van a saber jugar a baloncesto. Hay que tener un poquito de cautela. Los equipos campeones les ocurre esto. Hay veces en las que partido tras partido están consiguiendo dar con la tecla, están consiguiendo hacerlo todo fantástico y llega una vez que, bueno, el rival también juega, el rival también propone sus cosas y probablemente llevaban meses preparando esta eliminatoria a los Timberwolves, el staff técnico, y sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Ahora le toca a Michael Malone y a su staff responder. Y uno de los ejemplos más claros de esto ocurrió, por ejemplo, en la burbuja en 2020, cuando los Raptors, que eran vigentes campeones, le remontan un 2-0 a los Celtics y llegan incluso a forzar el séptimo encuentro. Pues después de haber perdido a Kawhi Leonard. Los equipos campeones pasan por estos tramos. Son conjuntos que tienen máquinas engrasadas, pero que a veces fallan. Yo creo que Minnesota puede ganar esta eliminatoria, pero que a Denver le queda mucho camino por delante. No creo ni que esto se cierre en 4 ni que se cierre en 5. Lo más probable es que se vaya a 6 o a 7 en el mejor de los casos para la gente que lo esté viendo, porque significará que Denver ha ajustado, que ha encontrado la tecla y que está en disposición de ganar, que es lo que nos ha venido demostrando durante toda la temporada. Ujú. ¿Y cómo ves a este equipo, precisamente a estos Denver Nuggets, que como tú bien comentabas, ¿no? Aparte de los Celtics, pues fueron la mayor apisonadora, también pues dando minutos a jugadores para también pues buscar esa rotación, ¿no? Pero es un equipo que, como tú bien dices, ¿no? Yo creo que tiene que competir, que va a competir, no han dejado de ser los Nuggets por un par de malos partidos, ¿no? Entre comillas, pero ¿dónde crees tú que puede estar la clave, además de buscar pues un poco que Jokic pues vuelva a sentirse más cómodo, también conectar a un Jamal Murray que es decisivo? Cuéntame un poco cuáles son tus sensaciones de cara a esos posibles ajustes o a esas posibles, no sé, rotaciones diferentes que intente, ¿no? El bono de Malone un poco para minimizar, ¿no? Sobre todo para intentar liberar un poco de esa defensa asfixiante, ¿no? A la que están sometiéndolos. Lo primero es tratar de encontrar a Jamal Murray en situaciones en las que no tenga que crear desde el principio, tras bote, porque ahora mismo la defensa de los Timberwolves es extremadamente agresiva sobre el balón, sobre el bote, sobre las divisiones, y con este nivel de contacto, si se mantiene, que no sabemos si puede cambiar con otro trío arbitral, pues Murray va a sufrir porque los Nuggets tienen un sistema de ayudas perfecto en ese sentido. Y al mismo tiempo con Jokic, a Jokic le están alejando muchísimo de la pintura. Ahí tienen que tratar de encontrarle situaciones, por ejemplo, de juego sin balón, al poste bajo o en movimientos que requieran a la defensa de los Timberwolves encadenar esfuerzos uno tras otro, llevarles a una situación en la que perpetuamente tengan que estar en tensión, no simplemente llegar y saber precisamente con exactitud qué es lo que va a hacer Denver. Y ahí está la clave fundamental, que es una de las claves fundamentales de toda eliminatoria, es tratar de ajustarte y de que el rival no sepa qué es lo siguiente que vas a hacer. Los Denver Nuggets, al jugar tan de memoria, les ocurre esto, que hacen uso de secuencias o hacen... vaya, he visto que me he quedado colgado. Bueno, Ahora. ahora. Los Denver Nuggets, al jugar tan de memoria, tienen un problema y es que se vuelven muy predecibles en muchas ocasiones. Que hemos visto, por ejemplo, este segundo encuentro, que Jokic lanzaba el globo para que lo pillase Aaron Gordon y los Timberwolves ya sabían que eso iba a ocurrir. Ujú. Esa es una de las claves fundamentales. Veremos si Denver, que yo tengo la seguridad de que sí, de que conseguirán ajustar y ofrecer algo diferente para que esta eliminatoria cumpla un poco las expectativas que teníamos de final del oeste anticipada. Ujú. Y para ti, por lo visto hasta el momento, ¿crees que ya el favoritismo ha cambiado? ¿Crees que a pesar de que Denver, obviamente, ¿no? Todos pensamos que va a competir, pero ves ya favorito a los Wolves que a priori, ¿no? Cuando empieza la eliminatoria, obviamente veías favorito a los Nuggets, sabías que los Timberwolves les podían poner en apuros, pero ¿cómo lo ves ahora, ¿no? A nivel de 2-0, a nivel de, además, haber robado ese factor cancha, tener que ganar esos dos Sí. partidos en Minnesota. ¿Cómo lo ves a nivel de también de sensaciones, ¿no? que estás teniendo al ver los Sí. partidos? Bueno, yo creo que siguen siendo. Igual es muy descabellado, pero yo sigo viendo a Denver Nuggets favorito. Es Ujú. decir, por mucho que Minnesota haya dado el primer golpe encima de la mesa, bueno, es que todavía no sabemos cómo gestionan los Timberwolves la presión. Todavía no sabemos cómo van a verse con dos arriba y hipotéticamente que ahora les remontan los Nuggets el 2 y se ponen 2-2. O que se ponen 3-1 a favor, es decir, que ahora llegan los Timberwolves, pierden este tercer partido, ganan el cuarto y vuelven a Denver otra vez con 3-1. Y ahí empieza la remontada.
Los Nuggets ya sabemos que son el único equipo capaz de remontar 2-3-1 en Ujú. unos mismos playoffs que ocurrió en 2020, en primera ronda y en semifinales de conferencia. Ahora mismo yo no recuerdo contra quién les Era tocó en segunda. no, Utah pero Utah y el segundo no me acuerdo, sí. los Clippers, los Los Clippers, los Clippers, pues Clippers, eso, sí, los sí. Clippers, los O sea, Clippers, los la de Clippers. Utah me acuerdo perfectamente, sí, sí. Sí, pues eso, o sea, es que yo sigo viendo a Denver favorito, lo cual no significa que que vayan a darle la vuelta. Yo en mi bracket, por ejemplo, puse a los Timberwolves que iban a pasar de ronda precisamente porque sabía que tenían las claves como para poder anular a Jokic. Y en el momento en el que anulas a Jokic, que nadie todavía lo había descubierto o nadie lo había atisbado a hacer, bueno, pues ahí empieza a haber problemas y ahí empieza a haber otro universo, otro baloncesto diferente que todavía no conocemos. Ujú. Bueno, pues veremos, habrá que esperar un par de noches para ver cómo se desarrolla, sobre todo ese tercer partido, que puede ser clave, ¿no? En el devenir de la eliminatoria. Y pasamos a uno que ha sido esta noche, una de las que personalmente tenía más ganas de ver, ¿no? Por unos Thunder, que es el otro equipo que sigue invicto, ¿no? En estos playoffs. Y es un equipo del que se han dicho muchas cosas, ¿no? Que eran muy jóvenes, que es cierto, no falta razón, que quizás esto les iba a pesar, que uno de sus mejores jugadores, como es Holmgren, al final es un rookie y eso, quieras o no, pues también tiene su cierto peso, ¿no? Al final le falta pues un poco este expertise, digamos, pero ya en el primer partido han dejado bastante claro, no solo a nivel defensivo, sino también ofensivo, que este es un equipo hecho, no sé si para ganar, pero sí para competir al mejor nivel y al nivel de unas finales de conferencia. Entonces, tras este primer partido, y también obviamente lo tenemos muy reciente, tampoco hay que sobrereaccionar, sabemos que Dallas va a ajustar, que Luka seguramente pues no esté toda la serie como estuvo anoche, que hagan algo, ¿no? Para también dejarlo un poquito más liberado. ¿Qué sensaciones o sea, con qué sensaciones venías tú a la eliminatoria y con las sensaciones con las que sales, ¿no? Tras ver el partido de esta noche? Yo creo que las mismas, porque yo ya preveía que los Thunder iban a presentar un nivel defensivo mucho más alto de lo que mucha gente piensa, que ve a estos Ujú. Thunder y cree que son un equipo ofensivo porque tienen a Shai que mete 30 puntos, que Holmgren y Jalen Williams son capaces de meter 20, pero es que su carácter y su perfil es defensivo. Son un conjunto que defiende increíble para tener la edad que tienen, que es 23 y 23, pico, 23 y 23 pico, con algo, sí, creo claro. que es. Y que muchas veces la gente los ve, que lo comentábamos Losi y yo en el NBA House de esta semana, que son el equipo más ligero a nivel de peso de toda la NBA. Su Sí. media de kilos no supera los 93. Ujú. Estamos hablando de un equipo ultra ligero, donde Lu Dort es el jugador que pesa más y pesa 97 kilos, que ni siquiera supera la barrera de los 100. Estoy hablando del quinteto titular. Sí. Y estos Thunder plantean muchos escenarios contra los que el rival, pues muchas veces no está preparado. Cuando tienes un sistema de ayudas como el que tiene Oklahoma, donde ante cualquier división, por ejemplo, de Luka, que es lo que hablaba antes, de que se vuelven muy predecibles a veces los equipos, bueno, pues lo que hace Oklahoma es compactarse. Y todos trabajan en ese sistema de ayudas. Y Holmgren es uno de los mejores haciendo una cosa muy sencilla y es saltar verticalmente, aguantar el contacto y condicionar el tiro del rival. Ahí es donde otros equipos no tienen ese jugador. No tienen alguien de más de 7 pies que sea capaz de saltar para ponerse a la altura del aro, resistir el impacto y encima condicionar el lanzamiento. Y si tiene suerte, hasta te lo tapona. Para mí, Oklahoma debería llevarse la eliminatoria, lo cual no significa que los Pacers, bien, que los Mavericks, perdón, no consigan empatarla, que no consigan darle igualdad. Y aquí tiene que ver que Luka Doncic está jugando lesionado. Luka está con la rodilla derecha, no estoy seguro, tocada y arrastra problemas y lleva toda la temporada a un nivel estratosférico que requiere de una exigencia física mayúscula. Si se caen los Mavericks, será porque Luka no puede dar ese extra que sí que ha dado, por ejemplo, contra los Clippers, a pesar de que no ha sido su mejor eliminatoria, digamos, individual. Pero sí que el equipo está mucho mejor y eso condiciona. Tengo dudas de que Luka pueda mantenerse físicamente al nivel necesario como para poner a los Mavericks con disposición de ganar en 6 partidos, de remontar y meterse en 7, etcétera. Pero bueno, ya veremos. Luka nos ha sorprendido más de una vez y no sería esta la primera ocasión en la que lo realiza. Ujú. Y iniciabas esta eliminatoria, ¿no? Analizando un poco lo que comentabas del nivel defensivo, ¿no? Que a veces, pues, parece que
pasa un poco, ¿no? Debajo del radar, pero es uno de los mejores equipos defensivos. Obviamente el Ludort creo que es el que sale en todos los highlights, un poco por su defensa. De hecho, ayer hay una que me llamó la atención, ¿no? Que al final, de hecho, Luka acaba encestando igualmente, pero es que hace Sí. una defensa que yo estaba viéndolo en mi casa y yo me estaba agobiando de la defensa que estaba haciendo, y aún así, bueno, es Luka y acaba metiendo, ¿no? Pero bueno, como decía, aparte de Ludor, también pues un poco Holgren, ¿no? Que son un poco los que pueden salir más en los highlights. Todo el mundo habla de Shea como un gran potencial ofensivo, pero Ujú, nadie habla de su nivel defensivo y me parece increíble, además de todo el sistema de ayudas, ¿no? Que tienen montado, la capacidad, ¿no? Que tiene Shea para defender, para exprimirse en defensa y luego también tener esa ligereza, ¿no? Lo que comentabas tú, para luego decidir en ataque, ¿no? ¿Cómo ves también el perfil de un jugador que yo creo que sí que se habla mucho de él porque su nivel ofensivo es estratosférico, pero del que no, quizás no comentemos tanto, ¿no? El tema defensivo, y creo que tu estrella, como pasa, ¿no? Con los Timberwolves con Edwards, ¿no? Que también a nivel defensivo es ujú. una absoluta bestia. ¿Cómo ves también que tu estrella pues te aporte, ¿no? En este aspecto, ¿no? Es que la gente cuando dice eso de que la NBA no se defiende, yo creo que no han visto un partido en su vida de NBA y simplemente lo repiten porque está bien y porque todo el mundo te va a bailar el agua. Pero la realidad es que tú te pones a ver un partido y difícilmente te puedes mantener en cancha si no defiendes. Más si eres una estrella, por mucho que metas 30 puntos, te van a exigir que seas capaz de rendir atrás. Y claro, cuando tienes unas condiciones físicas como las de Shai Gilgeous-Alexander, que es un tipo de 2 metros de altura y que probablemente tenga una envergadura de 2,15 o Ujú. 2,16. Estamos hablando de un jugador único en su especie. Un jugador capaz de poner el balón en la pintura cada vez que divide, de sacar la falta, que muchas veces esto lo vemos como algo negativo, pero cuando estamos hablando de un guard, de alguien que maneja el balón, que maneja los designios de un equipo, es fundamental. Decías lo de la defensa. Oklahoma, durante toda la temporada, ha sido el equipo que mejor ha protegido el aro, que menor porcentaje de acierto ha permitido al rival, que ha sido un 62%. Y en estos playoffs están permitiendo un 55%, que es el segundo solamente por detrás de los Dallas Mavericks, porque hicieron un magnífico trabajo contra Clippers. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Oklahoma, su perfil, como decía antes, es defensivo. Y todo parte de que, por ejemplo, Shea se empareja muchas veces con Luka. No Ujú. es la típica estrella que lo ocultan con el tirador o que está más pendiente de las ayudas. No. Shea va con el punto de ataque. Y van rotando, efectivamente. Hay veces que pilla Luka Doncic o pilla Jalen Williams, otras veces Ludor, como decías tú. Pero muchas veces la situación lleva a que Shea tenga que estar delante del balón, poner oposición y conducir al manejador hacia las ayudas, y ahí es por donde pasa todo. Para mí, Oklahoma tiene el mejor plantel para plantarse en finales de conferencia. Y quién sabe si llegar a finales. Lo que pasa es que no sabemos muy bien si toda esa inexperiencia de la que muchas veces hablamos, de que ponemos en valor, va a acabar pesándoles. Porque es que siendo tan joven, siendo tan jóvenes, perdón, todo te lleva a buscarles problemas, a buscarles excusas o asteriscos. Pero es que igual la juventud en ellos no es un condicionante, sino un impulsor. Me puso. Ujú, ujú. ¿Y cómo ves, cómo estás viendo, ya no solo por este primer partido, ¿no? Sino en general a unos Dallas Mavericks que, sobre todo desde el mercado de invierno, ¿no? Pues cambiaron mucho con esa incorporación de P.J. Washington, con la incorporación de Gafford, vimos un poco la mejora, ¿no? Del equipo. Luego, obviamente, como tú bien decías antes, ¿no? Va todo de la mano de una de las mejores temporadas que hemos visto nunca de Luka Doncic, ¿no? Pero es un equipo que parece mucho más balanceado. También tenemos a un Irving que por primera vez en muchos años parece centrado, parece que está feliz jugando al baloncesto, que esto a veces se habla poco porque al final tienes a Luka al lado metiendo 30 y pico puntos, pero es que Irving al final son todos los partidos, más de 20 puntos, creando juego, y eso luego obviamente le añades pues esta presencia interior con P.J. Washington, con Gafford, y también le añades una elección como la de Lively, que es otro de esos rookies que a menor impacto, ¿no? Yo creo que por ejemplo, que obviamente que Wembanyama o que en este caso Holgren, pero ¿cómo estás viendo a este equipo y de cara al futuro, qué sensaciones, ¿no? te transmiten? Bueno, yo creo que con Dallas habría que ser un poco pacientes, porque al fin y al cabo han hecho cambios muy importantes en su plantilla. Creo que dieron en la clave añadiendo tanto a PJ Washington como a Daniel Gafford, que creo que rellenaban vacíos que tenían ya que encontrar algún tipo de solución de cara a ser competitivos, pero el problema es que Dallas sigue siendo un equipo muy desequilibrado. Tienes a jugadores muy poco efectivos y muy poco fiables como son Tim Hardaway Jr. y sobre todo Josh Green, que
le tenían que renovar, pero la verdad es que es un jugador que a mí personalmente no me gusta porque se le pide muchísimas más cosas de las que es capaz de hacer y se le pone en situaciones en las que verdaderamente no está capacitado porque él simplemente es un ejecutor y se le pide muchas veces que haga más cosas de las que realmente puede realizar. Am, Como te decía, con Dallas creo que sigue teniendo el mismo problema que tenían antes, que es depender en exceso de las continuaciones al aro, de depender de que haya interiores que tengan esa habilidad para anotar en el bloqueo directo en continuación, que es algo a lo que te impulsa tener a Luka Doncic, pero muchas veces en esta temporada, sobre todo en este segundo cuarto de curso, hemos visto que cuando no terminan de conectar con él, por ejemplo, con Daniel Gafford o que P.J. Washington no consigue marcar ahí la diferencia, sufren. Y en la serie anterior ante los Clippers lo hemos visto, que Gafford ha quedado un poco casi fuera de rotación en muchas ocasiones, que Derek Lively, al fin y al cabo, es un novato que lo hace muy bien, pero que quizá no se le está demandando, como decía antes, mucho más de lo que puede realizar ahora mismo. Es un poco la limitación que tiene siempre Dallas, porque lo que decía, Luka te lleva a mucho bloqueo directo, te lleva a conectar con esos interiores porque genera esas ventajas y hay que encontrar otra alternativa. A ver si esperemos Kyrie Irving da un paso al frente porque al menos en este primer partido a mí me deja un poco frío. Ujú. ¿Y cómo ves la eliminatoria en general? Porque si bien creo que compartíamos, ¿no? El hecho de ver a los Thunder un poquito por situación, por juventud, que aquí sí que creo que puede venirles bien, ¿no? Sobre todo lo que hablabas tú, ¿no? De la ligereza de los jugadores, de también las ganas, ese punto, ¿no? De intensidad que quizás pueda faltar en algunos momentos en Dallas. Y también, obviamente, pues la lesión, ¿no? De Luka, que al final lo condiciona todo, ¿no? Pero quería preguntarte, ya para ir acabando, si ves a estos Mavs verdaderamente compitiendo la eliminatoria, compitiendo llevándolo a un partido 6 a un partido 7, o crees que un poco las carencias, ¿no? Que al final tienen también con estos jugadores de rol secundarios, como el caso, ¿no? Que comentabas, yo creo Sí. el más acertado de Josh Green, ¿no? También pues Clever, que al final nunca sabes si van a tener un buen partido, o sea, no son jugadores tan consistentes, ¿no? Como para mantenerte una serie, creo, entera, pues con unos buenos números. Cuéntame un poco las sensaciones de cara, después de haber visto el primer partido, pero también de cara un poco a lo que esperas, ¿no? De cómo se desarrolla esta eliminatoria. Yo creo que el segundo encuentro lo va a ganar Dallas. Creo que es la típica escenario en el que podemos ver una actuación histórica de Luka o de Kyrie o una conjunción de ambas circunstancias, pero me cuesta pensar en algo más de un 4-2. Y porque confío mucho en lo que es capaz de hacer Luka en playoffs, porque lo ha demostrado en una y mil ocasiones. Pero ya te digo, es que veo muy bien a los Thunder. Igual me equivoco. O sea, porque los playoffs sabemos cómo es. Lo que decía antes, lo hemos visto. Cómo va a afectar el grado de tensión a este conjunto, a estos Thunder que parecen un bloque de cemento armado. Pero bueno, ya te digo, o sea, espero que sea por puro deseo, espero que sea más competitiva, perdón, de lo que se ha visto en este primer encuentro, que Oklahoma, a pesar de que el marcador era más parejo, lo ha resuelto todo en el último cuarto con un buen parcial, creo que sea de 8-0 o 12, sí. 10-2. Ujú. Y ya para acabar, Sergio, quería preguntarte un poco por si ves, bueno, creo que lo hablábamos antes, ¿no? Que en el este está claro, salvo que pase algo, temas de lesiones, algo muy extraño, el dominio, ¿no? de estos Celtics. ¿Ves a algún equipo ahora mismo en el oeste? Creo que la respuesta clara, ¿no? Pues podría ser los Nuggets, ¿no? Pero ¿ves algún equipo que pueda hacerle frente a unos Celtics? Hacerle frente me refiero, porque hacerle frente, obviamente, creo que tanto Minnesota como Denver, como quizás Thunder pueden hacerle frente, pero hacerle frente con condiciones un poco para ganarles, ¿no? Y para llevarse el anillo. Bueno, yo creo que tanto Denver como Minnesota, quien gane de los dos la eliminatoria, es quien más opciones tiene de Sí, ganar a Boston. Yo no tengo ningún tipo de duda, como decimos, siempre sin saber qué va a ocurrir con sí, tema de lesiones, si Porzingis va a poder regresar, si a Horford se le van a venir abajo las piernas, porque al final es una persona ya bastante veterana, con muchos kilómetros y también muy proclive a las lesiones. Pero no veo tan favoritos a los Celtics como cabría esperar, ¿eh? Yo igual es por una cuestión de que llevo muchos años viéndoles y que me han sí. decepcionado muchas veces como los Clippers, pero yo creo que de haber unas finales con Boston e hipotéticamente Minnesota o Denver, creo que pueden Ujú. ser mucho más competidas de lo que a priori estamos viendo en este inicio de playoffs, porque es que la conferencia este es para echarse a temblar del nivel tan bajo que hay comparado con lo que estamos viendo en el Pues, otro lado del cuadro. ujú.
Vale, perfecto, perfecto. Pues dejamos ahí eso. Veremos también si se puede ir la esa eliminatoria de Thunder y los Mavs. Esperemos que sí. La verdad que era una de las que más esperaba y yo creo que la que más, o de las que más podemos disfrutar. Y nada, Sergio, oye, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí otra vez, tercera vez. Ahora ya sí lo digo bien. Y nada, oye, pues mucha suerte, ¿no? Con todos los proyectos, con este nuevo proyecto en Gigantes. Y nada, que seguiremos hablando y espero que en el futuro pues vuelvas a pasarte por aquí, por el podcast de Cancha NBA. Un placer, como siempre, pasarme por aquí, hablar un poco de NBA, hablar un poco de todo lo que nos está dejando estos playoffs y ya sabéis, ahora todo el mundo a escuchar a Gigantes Podcast y todas las cosas que tenemos que hay para todos los gustos y colores.